de Dios, no de los hombres. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Gracias te damos, Padre, en esta hora, por tu palabra, por tu amor, por tu gracia, Señor, en la cual tú nos has escogido para salvación, Señor, por pura gracia, Señor. Te damos gracias por tu amor, porque aún siendo enemigos, Señor, fuimos reconciliados contigo por la muerte de Jesucristo, Señor. Tú has dicho mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por tu vida, Padre. Gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Gracias. Pues mire qué clarito el Señor nos habla, ¿verdad? Porque dice, siendo ¿qué? Pecadores. O sea, aquí todos fuimos pecadores y somos pecadores. Y aún así Dios, nosotros sabemos que el mundo y la gente no va a buscar a los pecadores, pero Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No vino por los justos, y no hay justo, ni uno bueno. Dice, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y luego dice, si siendo enemigos fuimos reconciliados. Y esto es algo que solamente el Señor hace. Lo estamos viendo, viviendo, y somos parte de esa experiencia, porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. No lo que dice ser santo y bueno, y todo es por gracia. Fíjese, siendo pecadores y enemigos, ¿quién nos salva? Nadie va por un pecador. Nadie busca a los hombres que están perdidos. Sí, nadie. Solamente Dios lo hace. Y lo hace cuando estamos más necesitados, cuando estamos perdidos. Esto quita toda pretensión del hombre de que piense que por algún mérito suyo Dios lo escogió. No es cierto. Es por gracia, ¿verdad? Siendo enemigos y pecadores. Fíjese, hay un caso que la palabra nos lo dice con Pablo. Fíjese qué ejemplo tan grande con Pablo. ¿Quién era Pablo? Él era un hombre religioso que se creía muy bueno, que cumplía con la ley al 100% aparentemente. Era un hombre que aparentemente, ¿verdad?, era justo ante los ojos del hombre, pero no hay ni un justo, ni uno. ¿Qué pasó? ¿Cómo este hombre, siendo también enemigo de Dios y pecador, cómo Dios lo salvó? Y fíjese, aquí hay un punto, porque siendo enemigos de Dios, ¿cómo era Pablo antes?
¿Usted cree que Pablo, cuando le hablaban de Jesucristo, cómo se comportaba? Andaba atrás de los cristianos. ¿Cómo se comportaba cuando le hablaban de Jesús? Mal, porque era enemigo de Dios, de Jesucristo. Salió a buscar a los cristianos para matarlos. Mira, yo he visto de muchas personas, sobre todo de los, no, también las mujeres, que cuando se les habla de Cristo se transforman, se cambian, semblante, su actitud, se vuelven completamente malos. Aún de aquí de hermanos, al principio de algunos, cuando les hablábamos la palabra, y se creían buenos, no eran buenos. A través de la palabra de Dios se da a conocer las intenciones y la naturaleza caída del hombre. ¿Entiendes? No había ni un justo. ¿Y qué pasó con Pablo después de que el Señor, ¿verdad?, lo tira del caballo? Ya se ve. Lo salva. Y así nos salvó el Señor a cada uno de nosotros, ¿verdad? Por su gracia. Fíjense, mire, vemos que entonces todo lo que somos, todo lo que tenemos, es por la gracia y el amor de Dios. Es por la gracia y el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Sabe qué? El amor de Dios, de Jesucristo y del Padre. Porque no debemos de olvidar que el Padre, su amor de Él es grande, hasta lo más grande. Hemos estado viendo testimonios, ¿verdad? No es por méritos, por eso es por gracia. No es por ningún mérito, porque hagas esto, lo hagas la otra. No, no es por méritos, por nada de lo que Dios da al hombre, de lo que tenemos de nosotros mismos. Todo ha sido dado por gracia, una gracia común que Dios da a los hombres en la tierra. Aunque el hombre se atribuya, ¿verdad?, que él, por su esto, por lo aquello, logró tener lo que tiene. No, porque si Dios no quiere bendecir a alguien, aunque se pase las horas haciendo, no lo bendice, ¿verdad? Entonces, porque aún lo que tienen en la carne, la vida, talentos, dones, sabiduría, dinero, todo negocio, ¿sabe qué? Todo es dado por Dios al hombre. Todo. Aquí no solamente es la salvación, también las cosas materiales Dios nos las ha entregado por gracia, por su gracia. Y tenemos el ejemplo de Abraham. Abraham fue riquísimo en todo, pero ¿qué hizo Abraham para tener todo eso? Nada. Dios se lo dio por gracia, porque él no tenía un negocio, él no tenía esto. Dios lo bendijo, porque Dios quería bendecirlo, ¿verdad? Y Dios, por su gracia común, aunque tienen que trabajarlo, aquí donde viene, ok, lo que Dios te da, sabes que lo tienes que trabajar, lo tienes que cuidar, tienes que cuidarlo y sostenerlo. Si tú tienes una casa, la tienes que cuidar, la tienes que trabajar, hacer algo en ella y la vas a sostener. Si tú tienes un carro, si tú tienes un perro, todo lo que tienes que cuidarlo y tienes que trabajarlo. Ahorita vamos a entrar bien, ¿verdad? Pero así lo hizo y lo puso el Señor, porque todo lo creado por Dios, todo hecho por Dios, necesita ser cuidado, necesita ser trabajado. Todo lo que Dios hizo, este lugar necesita ser cuidado, necesita ser trabajado, necesita ser sustentado. Ahora aquí viene algo bueno, porque muchos cristianos no entienden esto. Aún la salvación es de gracia de parte de Dios. Dice que la salvación que Dios nos ha regalado por gracia, por eso todo lo que Dios crea tiene que ser cuidado, trabajado. Entonces, la salvación del alma, mire,
también tiene que ser, hoy vamos a ver los versículos, tiene que ser cuidada, tiene que ser trabajada esta, tiene que ser sostenida, aunque Dios lo hace, pero tú y yo tenemos que ver y buscar todo lo que Dios el hombre solo trabaja, cuidan y sostienen todo lo material de este mundo. Somos buenísimos para cuidar, para sostener todo lo material de este mundo. Ni siquiera la gente allá afuera sabe que tienen una salvación y que esa salvación necesita ser cuidada, trabajada, sostenida. Cada quien tiene que cuidar su salvación, ¿verdad? La que tienen y que Dios les ha dado por su gracia. Pero todo lo que Dios les da, aún en lo material, no, al mundo, si no tienen salvación, todo lo material lo ocupan, lo trabajan, ¿para qué? Para su propia vida. Pero así hay muchos cristianos. Trabajan para su propia vida. Las cosas materiales del mundo no trabaja, no hace nada para su alma, para su salvación de ella. ¿Harán algo para su salvación? No. Ni para el reino de Dios. Todo lo que hacen es para su propia vida, negocio, comida, trabajo y todo lo demás. ¿Crees que está trabajando para el reino de Dios? No. Todo quiere para ellos nada más. Entonces, mira, ni para el reino de Dios. El hombre no trabaja para el reino de Dios, trabaja para su propio reino, negocio, trabajo y todo lo demás. Los hombres en la tierra, ¿qué? Ahorita vamos a ver esto para que tengan cuidado. Los hombres en la tierra, imagínense, si no trabajan, si no tienen un trabajo, un oficio, no tienen nada en la tierra, porque todo lo ganan a través de hasta los rateros y todo lo demás. Pero fíjese, si no tienes un trabajo, Chucho, si no te hicieras todo lo que haces, podrías tener algo. Entre más trabaja el hombre en la tierra, más cosas puede tener o puede comprar. Si no tienen un trabajo, oficio, no tienen nada de bienes, de cosas materiales, sea poco o sea mucho. Pero todo lo logran a través del trabajo para tener lo que tienen. Dice que el que no trabaja, que no coma. Que no coma veces, es cierto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el trabajo es lo que Dios dio, pero lo tienes que hacer y de ahí va a salir tu sustento, todo lo que tú necesitas en tu vida. ¿Ok? Ahora, la salvación es dada de gracia. La salvación es dada de gracia. Tomen esto muy en cuenta. Lástima que no todos están hoy de gracia por el Señor, pero la tenemos que cuidar. La tenemos que trabajar. Tenemos que trabajarla y hacer que crezca en nosotros los frutos del Espíritu Santo. Tienen que nacer frutos del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y para eso hay que trabajarlo. No nomás llegar y sentarse y oír un mensaje y salir allá afuera y seguir igual. No, porque así hay muchos. Una persona que no hace nada por su vida espiritual, ¿sabe qué? Es porque no tiene vida espiritual en su alma. Así de sencillo. Cuando una persona no hace nada, es como un muerto. Un muerto ya no puede trabajar en la tierra, porque ya está muerto. Un muerto espiritual ya no puede hacer para su vida espiritual, no puede cuidarla, no puede cuidarla, ni le importa, está completamente ajeno. Filipenses 12, fíjese lo que dice ahí. Para que veamos que sí tenemos que cuidar su salvación. No nada más venir a aplastarse y sentarse y oír un mensaje y olvidarlo saliendo afuera.
Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Fíjese, no está diciendo, ocúpate de tu casa, ocúpate de tu trabajo, ocúpate de tus negocios, ocúpate de tus ventas. Uy, pues ya está ocupado por eso, ¿verdad? Pero mira lo que te dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Se equivocó Pablo? ¿Que no era de gracia? Sí es de gracia, pero ahora tienes que cuidarla, tienes que trabajarla, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si tú no tienes el deseo de cuidar tu alma, de hacer que tu alma prospere y que tenga bendición espiritual, no la va a tener, porque necesitas cuidarla. El Señor le decía acá también que lo veía que prosperaba su alma, le dice a ¿cómo se llama? Ahorita los enseño. ¿Se acuerdan a quién le dice que oraba y le daba primera de Juan, segunda de Juan? Dice, en segunda de Juan, entonces, sí, dice segunda o tercera de Juan, dice. Sí, es tercera epístola de Juan, dice. ¿Ya lo tiene? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Prospera tu alma, no va para atrás, tiene que ir para adelante. ¿Cómo prospera tu alma? Piénselo usted. Si no tienes cuidado de ella, ahorita vamos a ver qué es lo que tienes que hacer para tener cuidado de tu alma. Dice la palabra de Dios, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿En qué cosas de la salvación nos tenemos que ocupar? Dígame usted alguna. La lectura, la oración, la predicación, la reunión, servicio, todo eso. Fíjate, en cuántas cosas nos tenemos que ocupar. Miren, dice tan solo, ahorita vea, Colosenses 3:16, ahí adelante. Volvemos a ver con la palabra de Dios, de que no nomás que hay de que nosotros. Aquí te dice, ¿qué te tienes que ocupar? Dice 3:16. ¿Ya lo tienen? No dice que dice la palabra de Cristo more en abundancia, en vosotros, con trabajos, leen la palabra. Los únicos días que vienen aquí a la reunión, ya es lo que oyen. Ocupar a la palabra, more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Fíjense, lo primero que nos dice, ¿qué tiene que abundar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma? La palabra de Dios, no los afanes del mundo y del trabajo y de lo material. La palabra de Dios tiene que abundar en nosotros. ¿Cuánto abunda? ¿Cuánto tenemos de la palabra de Dios? Y que las reuniones de los varones no vienen. Las reuniones de las mujeres no vienen. ¿Qué realmente hay de abundancia en tu corazón? Chécalo. Y verás que no está la abundancia de la palabra de Dios. Están tus afanes materiales. Están los deseos personales. Y luego ahí mismo en el 4:2 nos debemos de ocupar también en que la palabra abunde, en
4:2 dice, perseverad en la oración. Y muchos que dicen que no hay que orar. Hermano, la oración es una tarea, es un trabajo que tenemos que hacer toda la vida. Desde que te levantas hasta que te acuestas. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de no nada más aquí, hermano, cuando venimos y oramos un ratito. Todo el tiempo tenemos que estar orando. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, así dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual también orar también por la palabra de Dios, orar por los que sirven al Señor, por todo lo que tenemos que orar por la iglesia. Entonces, perseverar en ella. ¿Realmente lo están haciendo, hermano? ¿Estamos haciendo eso, perseverando? Entonces, fíjese todas las ocupaciones que tenemos como hijos de Dios. Una persona que no se ocupa de la oración y de la lectura de la palabra, hermanos, el estudio de la palabra de Dios no puede enseñar a otros. Porque muchos dicen, ay, ¿por qué no me deja enseñar? Pues tienes que tener un testimonio de que tienes palabra de Dios y tienes oración. Una persona, ¿no? Que no ora y que no tiene la palabra de Dios en su corazón morando, no puede enseñar. No puede estar dentro de los maestros que están enseñando la palabra, porque es uno de los requisitos que oremos. Los apóstoles se pasaban a la oración y luego en la palabra. ¿Me entiendes? Ay, si me vengo a subir a mí, ¿qué creen que por subirse aquí ya no? Y no oran, y no leen la palabra de Dios, no van a tener un ministerio, no van a estar fuertes en la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, fíjese, dice, pues no puede, si no se enseña primero a sí mismo. Tú primero tienes que estar enseñado. Tú mismo primero tienes que estar enseñado. Si no, ¿de qué sirve? Quieres enseñar a los otros cuando tú no tienes nada y no estás educado en la palabra de Dios. Primera de Timoteo 2:1. Primera de Timoteo. Toda la palabra, todo el Nuevo Testamento nos exhorta a orar, ¿sí o no? Exhorto ante todo, fíjese, ante todo, no solamente de tus propios deseos o tus propias necesidades, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Fíjate, exhorto ante todo. Mira lo que Dios está haciendo por las autoridades, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Fíjese, o sea, lo estamos haciendo. No nomás es porque Beto aquí se para y empieza a decir unas palabras y ya oramos todos. No. Tenemos que orar en nuestra casa, tenemos que orar y dar un tiempo para la oración. ¿Me entienden? Bueno, entonces fíjese cómo nos está exhortando el Señor en relación a lo cual es nuestra ocupación y nuestro trabajo. ¿En qué perseveraban los primeros hombres que creyeron en Jesucristo? Fíjese, para que usted vea, Hechos 2, para que veamos, hermano, lo que la palabra de Dios nos dice, no lo que digan los hermanos. Un hermano que no ora, un hermano que no lee la Biblia, ¿sabes qué te va a aconsejar? Que la tibieza, ay, mira, no importa que no leas tú la Biblia, no importa que no ores, que no le hagan caso a esta gente.
Porque dice en el 2:40-42, después de que desciende el Espíritu Santo, con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Cuántos todavía no creen que el bautizo es necesario? ¿Cuántos? Por eso José, por algo el Señor te lo está mostrando. ¿Me entiendes? No es, ay, es que ya Dios dice, no, tenemos que bautizarnos. Es un mandato de Dios. Mira, una persona que no, que tenga aquí años y años y años, y no se ha bautizado, es todavía cuando no conoces y no sabes, ¿verdad? Como fue el hombre que estaba en la cruz, pues ya que ni me bajara para bautizar. Pero con 20 años estando aquí y no te quieres bautizar, ¿vas a ser salvo? No van a ser salvos. Aunque digas lo que digas. ¿Por qué? Porque ya con el conocimiento y no actuamos, ya es otra cosa. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban. Fíjense, ¿en qué perseveraban? En la doctrina. En la doctrina. Lo que menos la iglesia. Ay, eso sí, a los dones espirituales, a la alabanza, a todo eso. Ay, sí, nos gozamos. Pero nada de doctrina. Las iglesias están muertas, tibias. Nada de doctrina. Pero todo lo que sea, ¿verdad? Emoción y todo lo que sea. Ten mucho cuidado los maestros de la alabanza, porque no es para que se goce el hombre nada más, es para Dios. La doctrina no les gusta. Dan mensajes que realmente es una miseria de palabra. En la comunión unos con otros. Fíjese qué importante. En la comunión unos con otros. O sea, en la iglesia. En el partimiento del pan y en las oraciones. Y en las oraciones. Fíjese todo lo que hacían ellos. Aquí nos está mostrando el Señor cuál es nuestra ocupación. Mira, olvídate de lo que digan los falsos hermanos. Olvídate de lo que digan los que no tienen el Espíritu Santo. ¿Cómo van a orar si no tienen el Espíritu Santo? ¿Cómo van a perseverar si no tienen la gracia de Dios? Mira, entonces, ¿en qué perseveraban? En la doctrina del Evangelio. Es bien importante la doctrina, hermanos. No nomás decir, ay, yo conozco la Biblia. Sí, la doctrina no la conoce. Ahí están todos los puntos doctrinales en la entrada, pero ¿quién los ha leído? En la comunión unos con otros y en las oraciones. De una forma no solo personal, sino como iglesia. Tienes que hacerlo en lo personal, pero como iglesia también, juntos, unidos, tenemos que perseverar en estas cosas, porque es necesario. El perseverar también juntos como un cuerpo, como una iglesia. Como un cuerpo, como una iglesia. Ahí mire lo que dice. Desde el 46:2. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, perseverando unánimes. ¿Y por qué? Y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Me mandaron por ahí ¿cómo se llama? Un cassette donde dice que la Biblia no habla de que se tienen que reunir la iglesia. Ay, hermano, por favor. Que no tienen por qué reunirse como iglesia. Que cada quien en su casa. No crean eso, hermana. Visita.
No crea eso porque, ¿cómo no va a decir la Biblia que nos tenemos que reunir, por favor? Somos un cuerpo en Cristo. Por eso no vienen. Pues sí, porque hay ahorita en el internet, como dijo Juanito, hay tantas cosas malas, sucias, que ni siquiera vale la pena escuchar. Entonces, ¿cómo no vamos a perseverar como cuerpo, como parte de la iglesia? Entonces, fíjese, el perseverar también juntos como un cuerpo, como una iglesia. Y al final van a ver por qué. Muchos creen que una vez salvos ya no tienen que hacer nada más. Siguen viviendo como antes de ser salvos. Siguen viviendo igual. No, Juan 6 dice así. Tenemos que servir a Dios, como se ahorita, trabajar para el reino de Dios. Tenemos que, hay muchas cosas, hermanos, que tenemos que hacer y no las hacemos. Dice 6:27, trabajar, no por la comida que perece, que pues si no se la perdonan, ¿verdad? No se la perdonan la comida, no hombre, ni de chiste, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre dará, porque es no hay que trabajar por la palabra. Aquí me está diciendo el Señor, trabajar por la palabra de Dios, por la comida espiritual. Para la comida material, para tener cosas materiales, pero realmente estás trabajando, buscando la palabra de Dios para ti. Entonces, ya no tienes que hacer nada. Ya somos salvos por gracia, hermano. Ya no necesitamos nada. No es cierto. Ahora es cuando necesitamos, no cuando estabas muerto. Cuando estabas muerto no necesitabas nada más que te enterraran. Era lo único que necesitabas para que no apestaras, ¿verdad? Pero ahora que estamos vivos necesitamos todo esto porque es parte de la vida, ¿entiendes? No es nada más venir a sentarte. No, porque para tener un coche, comida, vestido, es por su trabajo, ¿o no? Todo lo que tienes es por tu trabajo. Pero aquí dice que trabajemos no por estas cosas solamente, aunque se necesitan trabajar, pero también por la comida espiritual, que es la palabra de Dios, la oración, la obediencia. Porque también de qué sirve si no estamos obedeciendo la palabra de Dios, la comunión con el cuerpo de Dios. No con los de afuera, hermanos. Hay muchos tienen una comunión con los de afuera, pero con padres y todo. Pero con la iglesia no pueden tener comunión. ¿Qué está pasando? Entonces, la fe, reunión como iglesia, sin dejar de congregarnos. Mira lo que dice. Decía que no había en la Biblia un lugar, Hebreos 10, que dijera que tenemos que reunirnos de la palabra de Dios. ¿Cómo se atreve a decir que la Biblia no enseña que nos tenemos que reunir? No dejando de congregarnos, 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Yo les digo, ¿verdad? Que cuando venga el Señor y llegue a la iglesia, aquí se va a llenar. Se va a llenar de gente, pero ya no va a ser posible nada. Así pasa. Cuando hubo la primera vez la guerra
A las 2 semanas se volvió a vaciar del miedo y del susto que tuvieron. Imagínense, va a venir como ladrón en la noche. ¿Ven? Entonces dice, muchos creen que no necesitan estar reunidos en una iglesia. Se necesita, es indispensable, hermano, por la vida eterna que Dios nos está concediendo. Ahora, fíjese, hay otro punto. Aún los dones espirituales que Dios nos dio a su iglesia, talentos, no los puedes dejar abandonados o hartados. No, sí se sabe en esa parábola, ¿verdad? De los talentos, a uno le dio uno y lo trabajó. Perdón, 2, 3 y lo trabajó. Al que le dio uno fue y lo escondió. Y quería que Dios lo bendijera cuando no había trabajado nada. Y lo echó para afuera. Ahí hay todo. O sea, todos tenemos un don, un talento que Dios nos da. Y es necesario porque Dios nos va a pedir cuentas por los talentos, por lo que Dios te da, tanto material como espiritual. ¿Qué has hecho con lo material? ¿Qué has hecho con lo espiritual? Entiéndanlo, ¿verdad? Entonces, no los puedes dejar abandonados ni guardados. Tienes que ponerlos al servicio del Señor, a su reino, a su iglesia. Lo que el Señor les dice a los siervos inútiles, ¿se acuerdan? ¿Qué les dice? Siervo inútil, ¿por qué no diste ese dinero al banco para llegar yo y tener interés en él? O sea, Dios sí quiere que trabajemos, que hagamos, que prediquemos, que llevemos el evangelio también, es una parte de las obras que tenemos que hacer. ¿Me entienden? Entonces no es cualquier cosa, hermanos, el cristianismo tiene muchas cosas por hacer, por trabajar. Dice, voy a terminar ya. Ahora, ¿por qué tenemos que cuidar, trabajar, preservar nuestra salvación? ¿No se han puesto a pensar? ¿Por qué tenemos que cuidar, trabajar, preservar nuestra salvación? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué, Beto? Está dormido. Bien, ¿por qué? Porque tenemos un enemigo. Tenemos un enemigo mortal que nada más está acechando a los tibios, que nada más está acechando a los que no hacen nada, ¿verdad? A todos los tibios. Tenemos un enemigo que lucha, ataca a los hijos de Dios y quiere destruir la obra, la iglesia de Jesucristo. ¿Me entiendes? Quiere destruirla y quiere destruir tu vida, Satanás. Y si tú no tienes defensa, cuidado, ¿por qué crees que el Señor dice que nuestra lucha no es contra el demonio? Y el demonio no te va a perdonar. El demonio no te va a perdonar. Él va a ver cómo te encuentra y qué hace para poderte sacar de la iglesia. Y una vez afuera, presa paz. Pues ve todos los que saca el chamuco para afuera, ¿dónde están? ¿Dónde están? Entonces, ¿por qué tenemos que perseverar? ¿Por qué tenemos que luchar, hermano? Porque tenemos un enemigo terrible que nada más anda buscando a quien devorar. Atácalo, sí. Primera de Pedro 5:6 dice ahí. Tenemos un enemigo que él no te va a perdonar, hermano. Él no vas a, ni siquiera debes de hablar con él. Nada, nada. Primera de Pedro 5:6. 5:8, perdón. Ya lo tienen, bueno, del 6 pero al final
mano de Dios son presa fácil, se los empaqueta, ¿verdad? Se los chupa, como quien dice. No los deja ni los huesitos. Todo va para adentro del chamuco. Mira, ¿cómo lucha, ataca a los hijos de Dios? Dice, una de las cosas es con falsas doctrinas, Y esto sabe que cuando no tienen la buena doctrina, la palabra de Dios, vienen los testigos, vienen los mormones, viene cualquier secta, los judíos. Ahí está Blanquita, cómo se la blanquearon, ¿verdad? ¿Cómo ¿Por qué? Porque no están firmes. Cualquier doctrina falsa, Efesios 6 dice, míralo, hay que leerlo. Nos ataca, el diablo sabe nuestros puntos débiles también. Y ahí es donde te va a atacar. Es en el 4:11, Efesios 4:11. ¿Cómo nos ataca? Con falsas doctrinas, a los más débiles, a los demás, que se creen tener toda la palabra ya, y no es cierto. ¿Ya lo tienen? Y él mismo constituyó, hermano, y si no te ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Sabemos que los profetas, los apóstoles, fueron constituidos por el Señor en el antiguo pacto, bueno, no en el antiguo pacto, sino en el antiguo tiempo. Y ellos fueron 12 apóstoles y fueron varios profetas que el Señor usó. Pero ya ahora tenemos solamente evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, no de Mahoma, no de ¿cómo los mormones aquí? No sé si a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas. ¿Estás tú fuera de la iglesia? ¿Tú crees que vas a poder defender? Tenemos que estar como cuerpo del Señor y unos a otros nos vamos a defender contra una falsa doctrina cuando venga. ¿Bien? Entonces, fíjate lo que dice. Por eso nos ataca por nuestra fe, falsas doctrinas, acusándonos con artimañas. Mire, un hombre o una mujer que no se reúne como iglesia, es fácil presa de sus doctrinas, de sus estratagemas y sus engaños, porque engaña precisamente a los débiles, a los que no conocen la palabra, y eso es lo que el diablo ha hecho. Entonces, si tú no estás en comunión con el cuerpo, con la iglesia, eres una víctima fácil de Satanás. Te va a engañar. Te va a poner a personas, ¿verdad? Que aparentemente, ¿verdad? Que están hablando de Dios, pero no es Dios. Pues les estoy diciendo que ahorita en el internet tienen mucho cuidado. Yo mensaje, ¿no? Que no es necesario reunirse, que porque la Biblia no dice que nos tenemos que reunir. ¿Cómo vas a conocer? ¿Cómo vas a aprender? ¿Cómo te vas a bautizar? ¿Tú mismo te echarías agua en la cabeza? Entonces, hermano, creo que
Es muy clara la palabra de Dios. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que te va a poner todas las cosas. Pero cuando tú realmente te esfuerces, mientras no lo hagas, hermano, nada. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que si te obedecemos, si hacemos lo que tú nos mandas, Señor, tú vas a estar con nosotros. Bendícenos con tu Espíritu, bendícenos con tu palabra. Danos la fuerza para perseverar, sobre todo, Señor, en este tiempo tan difícil, en este tiempo donde el engaño, la mentira, Señor, donde todo se está volviendo oscuro, Señor, y todo se está volviendo mentira, Señor, en las iglesias, en los lugares, Señor. Te pedimos que nos guardes como iglesia, Señor, que nos bendigas con tu Espíritu y tus palabras, Señor, y que abras el corazón y el entendimiento a los que predican también, Señor, para que ellos den mensajes de salvación, de vida eterna, de adoración, de amor hacia ti, Padre. Gracias, gracias en el nombre de Jesús por tu iglesia que preservas, que guardas y cuidas. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Hermanos, los bautizos van a ser para mayo, Digo la fecha.